Hay cifras notables. Un 75% de las adopciones en la Argentina son ilegales. ¿Sí? Y cuando uno ve semejante cifra, dice, bueno, ¿por qué no se trata de hacer algo? Ese algo debería ser una nueva ley. Sin embargo, Sergio, la ley de adopción, la última ley de adopción acá del 1997, que se está intentando lograr que se apruebe en el Congreso, ¿es verdad que está a punto de perder estado parlamentario? Si no se trata antes de fin de año, probablemente sí en diputados. Hace pocos días el médico genetista Jorge Dotto hizo un fuerte llamado a los distintos bloques de la Cámara de Diputados principalmente, que es donde está el tratamiento de la ley, para que aceleren ese tratamiento y la ley no quede en letra muerta. Y que no quede vigente esta que está desde el año 1997, que si uno mira las cifras es claramente un fracaso porque no resuelve lo principal, que es juntar a los chicos que están necesitados de ser adoptados con los padres o sus futuros padres adoptivos que necesitan concretar una familia porque no pueden tener algo hijos anda mal si el biológicamente. 75% de las adopciones son ilegales. Bueno, o sea, la ley no contiene lo que tiene que contener ni resuelve lo que tiene que resolver. En primer lugar, habría que decir, para no ser eufemistas, que decir que el 75% de las adopciones es ilegales es una manera elegante de decir que 7 o más de cada 10 chicos que se integran a una familia que no es la biológica, lo hacen a través de un delito, claramente. Porque esos chicos son comprados en un mercado ilegal que no es el de la adopción que hace... Es otra manera de trata, en definitiva, ¿no? No es una manera de trata, es trata. Es trata infantil, claramente. Es robar un pibe, vamos a hablar un poquito en castellano, es robar un pibe, quitarle su identidad muchas veces o comprárselo a una madre que no puede con su alma y lo termina vendiendo por poquísimo dinero, a veces hasta no por dinero, y entregárselo a una familia que está deseando adoptar y que por los caminos legales no llega nunca a hacerse... Sí, que pasan los años y no resuelven Exactamente. nada. Te muestro algunas cifras. Lo que decíamos recién, el 75% de las adopciones es ilegal. Quiere decir que solamente el 25%, una cuarta parte de quienes pretenden adoptar un chico lo pueden hacer a través de la ley. Un bebé, esto es verdaderamente tremendo. Muchos de los chicos que se roban en la Argentina van a parar a Europa. No solamente de la Argentina, de muchísimos lugares, Bolivia, Paraguay, etcétera, pero a nosotros nos preocupa el dato argentino. Y es la plata lo que hace que haya un negocio de trata. ¿Cuánto vale un pibe puesto en Europa? Un pibe puesto en Europa puede valer de 90.000 a 300.000 euros, según el color del pelo, el color de los ojos, cómo tuvo que entrar, cuánta gente tuvo que untar y adornar a lo largo del camino, etcétera, etcétera. Lo terrible de esto, para asimilarlo dramáticamente a lo que pasa, por ejemplo, con el productor de un determinado bien y lo que vale después ese bien puesto en la góndola, más cuando es ilegal, es la distancia entre lo que recibe una madre, como decíamos recién, que no puede con su alma, y lo que se paga en Europa o incluso en algunos barrios. Bueno, ahí está el negocio, en la base del negocio. Bien, ¿sabes cuánto se le puede pagar, por ejemplo, a una mujer en Misiones para entregar a su chico? Y esta mujer lo hace porque, insisto, no tiene dinero ni para darle de comer. No, ni idea. 10.000 pesos, $1.000. De 1.000 o sea, ahí está a 90.000. Ahora, ¿cuánto vale un chico puesto, por ejemplo, vamos a hablar, insisto, con la total vulgaridad que nos permite el hecho de que haya un delito de por medio? ¿Cuánto vale un chico puesto en un barrio pudiente de la zona norte del conurbano o de la zona norte de la capital federal? No sé. Y vale $30.000, por ejemplo. De 1.000 a 30.000. O sea, la ineficiencia de la adopción permite la trata de pibes. La favorece, en realidad, más que la permite. Claramente, lo infructuoso de la ley, lo imposible de que la ley se aplique, hace que este negocio sea posible. Y lo que dicen todos los especialistas es que el fracaso de la ley está en gran medida en la ley misma, por eso es necesario hacer una que genere otros mecanismos mucho más ágiles, pero también está en el hecho de que buena parte de quienes medran con esto están dentro del Estado. Entonces, esto favorece porque hay negocios en los registros civiles, en los empleados municipales y también en algunos otros que están alrededor, como por ejemplo en algunas partes de la iglesia. En Santiago del Estero, esto es un dato que se considera, entre comillas, oficial. Se trafican 12 bebés por semana. Este dato salió de la gobernación de Santiago del Estero. El gobernador de Santiago del Estero llegó a decir en el año 2005 que de cada 10 chicos que nacían en esa provincia solo se registraban oficialmente 2 o 3.
quiere decir que 7 u 8 se roban y ni siquiera tienen identidad. No hay un registro único de adoptantes, a pesar de que la normativa lo impone. Las provincias no se adhieren, algunas tienen registros propios, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no se sabe quiénes son los que quieren adoptar y menos se sabe quiénes son los chicos que están en condiciones de ser adoptados. Hoy en la Argentina se estima que hay 22.000 chicos en condiciones de adopción, ya sea porque están en familias de guarda o porque están en institutos esperando a que alguien los adopte. Los chicos demoran entre 2 y 3 años en lograr un lugar para adoptar, un lugar de adopción, una familia de adopción. Y las familias esperan en promedio entre 5 y 7 años desde el momento de inicio del trámite hasta que finalmente reciben un chico. Esto es lo que decía recién. En promedio las familias esperan 5 años para obtener un chico. Y acá se da, gracias a la ineficiencia de la aplicación de la ley, un dato adicional también casi macabro, que cuando se inicia el trámite para la adopción, las familias van a buscar un bebé. Cuando termina el trámite, muchas veces es un chico ya que no es un bebé y las familias empiezan a generar renuencia frente a eso, porque todos quieren un bebito y no quieren un chico de 4, 5, 7, 8 o 10 años que imaginan puede generarles mayor problemas de adaptabilidad. Todo eso supuestamente está contemplado en la nueva normativa que, como decíamos al comienzo, puede correr el riesgo de perder estado parlamentario. Guadalupe del Pilar Herrero es abogada, es especialista en Derecho de Familia, integra la ONG Red Argentina por Adopción y es una de las que más viene peleando para que la ley no pierda estado parlamentario, para que la ley de una buena vez salga. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas ¿Es verdad noches. que han tenido algún grado de apoyo del Papa Francisco? Es verdad, y vamos a estar el 8 de octubre a las 10 de la mañana con su santidad. Vamos a tener una misa y después nos va a recibir en una audiencia. O sea, ¿le interesó al Papa la situación de la ley de adopción en Argentina? Sí, al Papa le interesó todo el tema, le interesa todo el tema de niñez, le interesa el tema que hablaron de la explotación infantil, del tema y principalmente el tema de la adopción. Nos quiere recibir y ahí vamos a estar. Felipe Solá es uno de los autores del proyecto de ley de adopción. Felipe, buenas noches. ¿Por qué te metiste en este tema? Porque me toca presidir la Comisión de Familia, Niñez, Mujer y Adolescencia y el primer tema en el que estamos en defecto, si uno mira los compromisos internacionales de Argentina que tienen valor constitucional, es el de adopción. Es decir, la Comisión del Niño de Naciones Unidas elogia algunas cosas argentinas, pero le dice, ustedes le pide 3 cosas. La primera que le pide, y es lejos lo más importante, es una situación mucho más normal en el proceso de adopción, es decir, una nueva ley. ¿Qué es lo no normal? Lo no normal es lo que me parece que... O sea, lo que pasa ahora. ¿Qué es lo que está mal ahora? Acá hay una persona que yo creo que sabe mucho más que yo desde el tema. A mí me ha tocado esta comisión y me he metido en el tema, pero no lo milito como ellos, como varias organizaciones, entre ellas la de Guadalupe. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que a mí me parece que ocurre es que hay una falsa cola. Es decir, que se anotan los padres posibles adoptantes y la cola avanza muy lentamente porque alguien está colando en la ventanilla, alguien está entrando ilegalmente. Entonces, claro, entonces es como hacer el papel de tonto en una cola y que por el otro lado... Entre los acomodados. Se entreguen, digamos, no se entreguen por el mismo juez, sino que haya otra forma, otra vía. Después hay un miedo enorme a la burocracia del papeleo en la Argentina en general y a la espera, y las parejas tienen urgencia y yo creo que ese miedo también lleva a veces a acercarse a otra forma de adoptar. ¿La burocracia favorece la ilegalidad? Sí, pero yo creo que es previo, creo que es importante aclarar que una vez que un chico está en situación de adoptabilidad, no es tan complicado elegir un matrimonio y entregar a un niño en adopción. Lo que creo es... ¿Y por qué se demora si no es tan complicado? Bueno, a eso voy. Creo que tenemos que hacer todos un mea culpa y que realmente ver por qué los chicos hoy están llegando a la sentencia de situación de adoptabilidad tan tarde. Y esto tiene que ver con todo un proceso mismo de la sociedad y del Poder Judicial. Los chicos hoy están llegando al Poder Judicial, al juzgado, que el juzgado tome nota de la situación de los chicos en riesgo, en situación de vulnerabilidad, mucho más tarde de lo que estaba pasando tiempos anteriores. ¿Por qué? Porque no entiendo. A ver, antes había dame un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Antes había una ley de patronato donde la crítica era que se judicializaba la pobreza, porque el juez ante una situación de riesgo de cualquier menor iniciaba una protección de persona. Cualquier vecino, cualquier persona que veía una situación de un niño en riesgo
en situación de calle podía iniciar una protección de persona y el juez tenía una potestad para retirarlo de la familia. Lo mandaba a un hogar. Las críticas fueron que se judicializaba la pobreza y que en determinadas situaciones podría haber sido que esto pasara. Con la sanción de la 26061, lo que dice es que la adopción es una medida excepcional. No me acuerdo exactamente el número de artículos, solo nombra la palabra adopción en 2 oportunidades. ¿Qué quiere decir? Que la concepción de la palabra adopción a partir de esa promulgación de esa ley se tomó como algo que es solo en caso excepcional. Si los padres quieren dar. Si los padres quieren dar, si primero el vecino, el amigo, el de enfrente, el kiosquero, el señor que vive, que pertenece a la región, a la cuadra, al barrio, no quiere hacerse cargo de este niño, entonces, y solo entonces, y de última, va a pasar a depender de que el juez dicte el estado de adoptabilidad y que se elija uno de los matrimonios. Entonces se cambió la mirada con respecto al adoptante, porque la verdad es que se cambió la mirada del adoptante y se lo asimiló a otra persona que a lo mejor quería suprimir la identidad del niño. Entonces, toda esa situación hizo que los chicos realmente llegaran más tarde. Hoy hay infinidad de subsidios y hay un montón de situaciones que avalan que los chicos lleguen al juzgado cuando tienen más años. ¿Qué quiero decir? Antes llegaban de bebés, las madres podían ir al hospital y decían no lo quiero tener, no lo puedo tener, o se escapaban del hospital. Entonces el juzgado, ¿qué hacía? Tomaba intervención de ese bebé, citaba a la madre, citaba al padre, citaba a la abuela, y en un momento decía, bueno, este chico no tiene abuela, no tiene padre, no tiene madre, lo vamos a dar en adopción. O las madres decían no lo quiero dar. Hoy la verdad que una madre diga que lo quiere dar en adopción, hay determinados organismos administrativos que las presionan para que no lo den en adopción. ¿Por qué? Porque calculo que tienen una visión con respecto a la adopción que tiene que ver con otras connotaciones. ¿Es ideológica la cuestión de la adopción? En principio yo podría decir que sí. Pero bueno, esto es una apreciación Pero personal. aún esa cuestión ideológica interviene en los casos en los cuales los chicos están hoy yo te voy a decir institucionalizados esto, esperando... en la provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial, en muchas oportunidades los asesores tienen orden de apelar los estados de adoptabilidad. ¿Qué quiere decir? Que así todo, el juez dicta el estado de adoptabilidad, el asesor de menores tiene que apelar esta resolución y tiene que ver que la familia biológica igual siga instando para recuperar a ese hijo. Cuando todos sabemos que la familia biológica, hay familias que no pueden hacerse cargo de estos chicos. Y eso entonces, hay una problemática bastante común que yo conozco que tiene que ver con los hijos de padres adictos a las drogas duras, concretamente al Paco. Padre, madre adicto a la pasta base. El pibe no tiene mucho futuro. ¿Y qué pasa? Se lo sacan en guarda por un tiempo, se lo devuelven, se lo sacan en guarda, se lo devuelven. Porque a veces se le espera el tiempo del adulto a que se cure de su adicción a la pasta base. Y a veces el tiempo del adulto, no, a veces no. El tiempo del adulto claramente no es el tiempo del niño. El tiempo del adulto y que se cumpla su proceso de recuperación y que no caiga y que vaya a la granja y que vuelva y que se reinserte y que trabaje. Al pibe le pasan 2 o 3 años. Le pasa la vida, que son 2 o 3 años o son 4 años y después tenemos... Cruciales para su formación. Fundantes. Son los primeros 5 años de vida fundantes. Entonces después tenemos esta mirada prejuiciosa con el padre adoptante que dice, ay, solo quieren bebés. A veces los padres solo quieren bebés y hay padres que quieren adoptar chicos más grandes. Pero también tiene que ver con un montón de historias que... O sea, a ver, la adopción, y esto también lo quiero aclarar, no es un acto de caridad. La adopción es un deseo genuino de ser madre o ser padre. No se puede ser a través de la parte de engendrar un hijo biológico. Exacto. Entonces, yo creo que no hay que pedirle al padre adoptante, más allá de lo que no se le pide al padre biológico. El padre adoptante también tiene el deseo genuino de tener un hijo y también puede tener el deseo genuino de tener un bebé. Porque yo soy madre biológica y tengo satisfecha la necesidad de tener un bebé. Pero me parece que a veces también la mirada está sobrepuesta en el padre adoptante que dicen solo quieren bebés y entonces también es prejuzgarlo. Felipe, ¿hay problema de cartel a la hora de votar la ley? ¿De quién es el padre del proyecto? No, bueno... ¿Entre oficialismo y oposición? Para solucionar que no hubiera problema de cartel y darle velocidad al tema, yo tomé el criterio ese de en qué está en falta la Argentina. No solamente el criterio interno de qué pasa, sino también el criterio externo de cómo nos miran. ¿En qué está en falta la Argentina? Entonces dije, bueno, muy bien, hay un proyecto de unificación del Código Civil y Comercial que tiene media sanción, que fue propuesto por la Presidenta, que fue hecho comandado, digamos, por el Presidente de la Corte, por Hayton de Nolasco y Kajelmecher. Y en un título que se llama 6, adopción, lo que dice es una nueva ley de adopción. Entonces yo tomé
tomé ese texto, lo transformé en proyecto de ley y traté de que fuera por unanimidad. Bueno, no importan los detalles. Presentamos 2 proyectos de ley, el mío y el del Frente de la Victoria, el mismo día, porque las cosas no salieron como yo quería, pero no como yo creía. Pero lo que importa es que en realidad no hay demasiado, ya no hay problemas. A nivel de los asesores que discuten esta ley, no hay problemas. Por ejemplo, el proyecto del Frente de la Victoria no tenía en cuenta las parejas convivientes, que son una cantidad enorme en la Argentina, jóvenes y no tan jóvenes. Y ahora se han incorporado, aceptaron hoy incorporarlo al proyecto de ley oficial. A nosotros no nos importa si el proyecto de ley oficial es oficial o es de la oposición, que es el mismo además, que salga. Entonces, la comisión cabecera, que es la comisión que manda, la primera que debe tratar un proyecto de ley, no es la mía, no es familia, es legislación general. Entonces, estamos esperando que en sesión conjunta, para que todos firmemos a la vez, o en sesión de un jueves que se reúne esa comisión y en sesión del martes que sigue, la mía, que se reúne los martes, saquemos la ley. ¿Vos pensás que saldrá antes de fin de año? Sí, sí, va a salir. La presión es fuerte yo creo que se sí. suma el Papa, digo... La presión es fuerte. Felipe, además, uno de los temas... es la letra de un proyecto de ley votado, enviado por la Presidenta y votado por el Senado. Uno de los temas de la ley es acortar los tiempos y fija un plazo de 6 meses. Sí, para la guarda. Días. Pero ¿cómo garantiza la ley que eso no quede simplemente en una actitud voluntaria? Lo primero que hay que decir es esto. La ley se acomoda a los problemas, digamos, y trata de solucionarlos. De nada sirve quedarse todos tranquilos después que salga la ley si no se milita esta ley. Exacto. Y si no hay una conciencia generalizada en la provincia, sobre todo en la provincia más humilde, que es donde ocurre más la situación en que una familia está dispuesta a dar en adopción a un chico. Si no se milita esto y no se cambia la mentalidad, va a ser difícil que los temas que Guadalupe mencionaba, que son absolutamente ciertos... ¿Cuánto puede llevar que la ley se haga práctica? Bueno, lo primero, cuando una cosa es lo que está escrito y otra cosa lo que dice ella de luchar contra la actitud cultural... No, la actitud cultural es los que prefieren que los padres no adopten. A mí me gustaría hablar también con ella sobre ese tema. A mí me parece que el prejuicio viene de la cuestión de la identidad. Y se relaciona con el robo de identidad durante la dictadura. Con el robo de bebés y todo. Se relaciona absurdamente, pero hay como una especie de resabio, de efecto residual de ese lado. Y hay una máxima constitucional que es esta. La adopción es un derecho del niño, primero. No es un derecho de los padres adoptivos, a los que les hay que sacarle el sombrero, porque la mayoría además son muy buenos padres. Es un derecho del niño, un derecho a crecer y desarrollarse con amor y protección en una familia. Es un derecho que el Estado le da al niño. Por lo tanto, si el Estado se queda en el tiempo, el Estado es el que está fallando al derecho constitucional. Ahora, al mismo tiempo es un deseo de los padres adoptivos. Nosotros no podemos ignorar la realidad y decir solamente es un derecho del niño y por lo tanto vamos a sobreproteger al niño cuando en realidad después se lo desprotege. Lo que ella contaba es cierto, hay un prejuicio respecto de que la adopción tiene que ser el último paso, y cuando es el último paso el chico tiene 4 o 5 años. Eso, ¿por qué se demora tanto? Con suerte. Y está en una institución o está en una situación que ya lo dejo, que es la de guarda. Claro. En la situación de guarda, en la que el que lo tiene no es culpable y el chico pobrecito no es culpable de nada, el chico no tiene derechos de hijo y los padres que lo tienen trata tampoco tienen, o quien lo sea, el que lo tenga, no tienen derechos de padre. Queda librado la buena voluntad del que lo tiene en guarda. Se prolonga en el tiempo, ¿no? Yo quisiera que ella, que sabe más del tema, comentara esto después. Se prolonga en el tiempo. Al prolongarse en el tiempo se crea una relación de afecto. Claro. De afecto sin derechos. Sí, claro. Entonces, y del otro lado hay un registro de padres esperando. Entonces, la situación, la guarda no es una solución definitiva ni legal. Por eso te decía... La guarda hoy duraría solo 6 meses. ¿Pero cómo haces para que esos 6 meses verdaderamente después deriven? Porque tiene obligación el juez. Claro. Tiene obligación de iniciar el juicio de adopción. O sea, el juez se tiene que poner las pilas a partir de la nueva ley y resolverlo en 6 meses. En el proyecto, hoy es así. Cuando el juez entrega en guarda... cuando dicta el estado de adoptabilidad o abandono, lo que dice es, pido 10 legajos de postulantes para la adopción. A partir de ahí, el juez elige a un matrimonio o una persona uniparental y dice que va a darlo en adopción. Lo que dice hoy el código es, tiene 6 meses a 1 año para que esa persona inicie luego el expediente, el trámite, el juicio de adopción. Igual Felipe lo dice desde otra guarda, que ahora yo les voy a explicar cuáles son las guardas. Los adoptantes tienen entre 6 meses y 1 año para iniciar el juicio de adopción. En general,
los adoptantes que hicieron la guarda preadoptiva, que lo llamaron desde el registro único, el RUAGA o el RUA en la provincia y el RUAGA en Capital Federal, a los 6 meses o al año están primeros en el juzgado para iniciar la adopción. La adopción emplaza al hijo como hijo legítimo, les cambia el apellido o se adiciona el apellido de acuerdo a la situación. Entonces ahí es cuando se adquieren los derechos y las obligaciones porque se les cambia el apellido y se queda emplazado como cualquier hijo biológico. Esa es una modalidad. Y lo que está previsto en la ley es que a partir de ahora todas las guardas preadoptivas tengan el plazo solamente de 6 meses. O sea, a los 6 meses los papás tienen que sí o sí iniciar la adopción y si no el juez está capacitado o de oficio para iniciarla o el órgano administrativo leía hoy uno de los proyectos que también podría pedirlo. Yo no creo que pase esto porque la realidad es que los adoptantes generalmente van y piden la adopción. Felipe se refiere a las guardas de hecho. Las guardas de hecho o entregas directas, que es lo que pasa en Argentina hoy. Los matrimonios que, como decía él, se saltean el registro único, se saltean el listado porque están hace 7 años esperando y tienen alguna situación de alguna señora que trabaja en su casa, conocida, amiga, pariente, subpariente, empleada de Misiones, de Chaco, de donde sea, que les ofrece esta situación de entregarles un hijo, generalmente se busca que ese niño se afiance con una situación de hecho mucho tiempo en una familia. La situación de hecho hace que el niño después sea muy difícil para un juez que salga de esa casa porque se consolidó una relación paterno-filial que después es muy difícil de romper. Entonces, el proyecto del código, el proyecto de ley, lo que expresamente prohíbe son las entregas en guarda, lo expresamente prohíbe la ley, la 24779, nada dice de eso, entonces lo que no está prohibido, en principio está permitido, y este proyecto lo que dice es que está expresamente prohibido y que esas guardas no van a poder nunca superar los 6 meses. Esperemos que la ley salga pronto. Les agradezco que hayan venido. Por favor. Muchas gracias a ustedes.